Antonio Esteban Agüero, como poeta maldito. Llegué a Antonio Esteban Agüero con este poemario. Romancero de niños, que frustró mi expectativa porque pensé que era un libro sobre dulces poemas infantiles y resultó ser un poemario en donde los niños sufren diversas desgracias. Hay una niña leprosa, un niño asesinado por los fantasmas de los pájaros que este niño ha matado a lo largo de toda su pequeña existencia. Los espíritus de los pájaros lo persiguen hacia un río en el que muere ahogado. Y otros temas completamente terribles relacionados con la niñez, que parecerían pertenecer al ambiente oscuro de Edgar Allan Poe. Y a partir de esta lectura es que yo lo relacioné con Los poetas malditos, que Paul Verlaine en 1884 antologó y que son Rimbaud, Corbière, Baudelaire, Mallarmé. Y a partir de este link surgió un conversatorio que di, una charla en la Feria del Libro de Villa Mercedes de este año, 2025, donde diferentes personas de diferentes ámbitos nos juntamos a charlar sobre este poeta que yo hoy voy a ofrecer una lectura de él como poeta maldito, intentando ofrecer una lectura nueva sobre este poeta del que se ha dicho hasta el hartazgo que es un poeta eglógico, ante lo cual me parece una reducción injusta y que si hay algo eglógico en su poesía, que sí la hay, primero es mínimo. Segundo, no es lo más importante de su poesía, decir que es eglógica. Y como muestra de que se pueden ofrecer muchas más lecturas de este poeta, es que ofrecí esta lectura como poeta maldito, que voy a exponer en este video. Y en un video siguiente voy a exponer una lectura relacionada con Friedrich Nietzsche, ante lo cual digo que Agüero es un poeta nietzscheano desde su primer poemario, que publica a los 19 años. También se puede hacer una lectura como Agüero como un poeta poshumano e incluso como un poeta queer, en donde queer está pensado desde un modo bien amplio. Y ahí corto la adjetivación porque o lo dejo para otros próximos videos por ahí más cortos, porque hay mucho más para decir de este gran poeta. Creo que es poco atractivo o es una publicidad muy pobre si uno va a decir de un poeta que es eglógico. Eglógico se puede decir de Juan L. Ortiz, pero no creo que sea lo más interesante de Juan L. decirle eglógico. Y de Antonio Esteban Agüero pienso exactamente lo mismo. Lo mismo opino de conceptualizarlo como regionalista, me parece una lectura pobre y que oculta otras posibles lecturas a partir de filosofías
y metafísicas de lo vegetal, de la vegetalidad, y que otra posible lectura o encuentro con la filosofía de Gunther Rodolfo Kusch sería más adecuada que simplemente nombrarlo como un poeta regionalista. Para situarlo en tiempo y espacio, Antonio Esteban Agüero nació en 1917 en Piedra Blanca, en el noreste de la provincia de San Luis. Se lo considera perteneciente a la generación del 40, tanto por su edad como por su año de nacimiento y los años en que publicó sus obras, también como por el espíritu de la generación del 40, que se caracteriza por una poesía seria y grave, diferente a la que se publicará más tarde, que es una poesía más sarcástica, que integra elementos del humor, y menos seria, menos grave. Dice León Benarós, respecto de que también es perteneciente a esta generación, dice: nosotros somos graves porque nacimos a la literatura bajo el signo de un mundo en el que nadie podía reír. De ahí, pues, que casi toda nuestra poesía sea elegíaca. Ese rasgo, esto lo dijo en 1951, ese rasgo viene también de la influencia de Rilke, Baudelaire, Rimbaud, Valéry, Luis, Milós, Lorca, Neruda y Cernuda. Esta generación también representa la última etapa de la primacía de la poesía, cuando era considerada la expresión más elevada de la literatura. Después de la mitad del siglo, esa primacía se vería amenazada y destronada por la narrativa. También se le llama a esta generación la generación neorromántica, se la caracteriza como neorromanticismo, como reacción al cosmopolitismo y aristocratización del arte del modernismo. Comparte con el modernismo igualmente la música, ante todo, tener lo musical como factor constructivo, diríamos, y la recuperación de poéticas españolas, antiguas. Agüero se caracteriza en sus primeros poemarios por utilizar lo que se llama los versos menores, o sea, versos populares. Por ejemplo, la copla hernandiana y lugoniana de 8 sílabas, con la que se escribió el Martín Fierro, porque resume, dice Agüero, lo más bello, armonioso de nuestro idioma heredado, en la cual el gaucho vierte lo mejor de su sabiduría y de sus sentimientos, como la calandria lo vierte en cada gota de luz sonora de sus trinos. El 40 descarta el progresismo de la vanguardia, que en ese momento tenía su segunda etapa en Poesía Buenos Aires, una revista que salió entre 1950 y 1960, y las revistas del Resurgimiento Surrealista, que fueron varias. Otra característica es el anti-intelectualismo y anti-vanguardismo. Contrasta con las vanguardias que le siguieron en el orden cronológico y con el martinfierrismo del Grupo Florida, cronológicamente anteriores a esta generación. Muchas cosas me llamaron la atención al leer a Antonio Esteban Agüero, al preparar esta charla que se dio en el marco de una feria de libro de Villa Mercedes, San Luis.
ciudad en la que actualmente resido. Una de esas es que nunca en su obra poética o en su obra ensayística cita autores contemporáneos. Por decir lo más llamativo de todos, no cita a Borges en ningún momento. Al más contemporáneo que cita es a Neruda, bueno, a Lorca obviamente, pero no habla de Filloy, de Juan Filloy, a quien conocía, y de hecho estudia a un poeta nómade, que como un vagabundo del Dharma, como un beatnik, escribía sonetos y viajaba constantemente entre Río Cuarto y se movía entre Río Cuarto y Merlo. Un poeta llamado Floro, del cual habla en un ensayo sobre la ciudad de Merlo. Entonces, a lo que voy, le dedica un montón de tiempo a este poeta completamente desconocido, que nunca publicó nada, y no le dedica una sola línea a grandes poetas de su generación. Yo entendería esto como que es poéticamente ahistórico, no políticamente. Ese es otro punto que es muy interesante. Dice respecto a Lorca: comenzaré manifestando que recordar a un poeta como Federico García Lorca constituye para mí un verdadero placer. Literariamente pertenezco a la generación formada a su sombra, cuando las primeras copias del Romancero Gitano, impresas en descuidadas ediciones por los editores piratas de Alén de los Andes, circulaban de mano en mano, como un objeto precioso, entre los jóvenes argentinos. Cuando alguno de nosotros ahorraba sobre las cosas más imprescindibles para munirse de los pocos pesos que costaba un viaje a Buenos Aires, con el único propósito de asistir al estreno de Bodas de Sangre, de Yerma o de Doña Rosita la Soltera en el escenario del Teatro Avenida, allá en la gran vía que preside la torre del Palacio Barolo, y contemplar desde la platea cómo las figuras trágicas, los muñecos construidos en la madera de los sueños del andaluz insigne, cobraban vida, vitalidad eterna a través de la palabra, el rostro y del ademán de esa gran dama de la escena hispana que se llama Margarita Sirgu. Antonio Esteban Agüero comienza a publicar en el año 1937. Su primer poemario se llama Romancero Aldeano, que sí tiene mucho de eglógico, pero también tiene mucho de oscuridad malditista o malditismo, como voy a demostrar en apenas unos minutos más adelante. Su segunda obra se llama Pastorales, que es casi del mismo año, 37 y 38. El tercer libro, publica 4 libros nada más en vida. Después publica 6. La viuda de Agüero publica 6 libros más. Romancero de niños, que es del año 46, donde ya tiene 30 años. Después, en el 47, recibe un primer premio de poesía y medalla de oro de la Dirección de Cultura de Córdoba. Entre el 49 y el 50 recibe de la Comisión Nacional de Cultura, durante el gobierno de Perón, una beca para realizar estudios e investigaciones sobre la vida y obra de Leopoldo Lugones, en la cual no solo lo une una gran admiración, sino Lugones tenía una casa cerca de la casa de Antonio Esteban Agüero. Entonces esa cercanía espacial también era otro motivo más para este estudio. Bueno, y el último libro que publica en vida es del año 53. Resulta bastante llamativo que el último libro sea publicado en el año 53, cuando él vivió 13 años más, en los que se vio imposibilitado de publicar.
Por lo general hay un consenso de que no publicó más libros por no tener los medios suficientes para publicarlo, y sus compañeros, sus amigos, después de su muerte en 1970, en junio de 1970, hicieron autocrítica respecto a este no ayudarlo a publicar en esos últimos años. Hablo de Beba de Genaro y Hugo Furcade. Cantatas del Árbol es de 1953. En el 1955, junto con lo que se llamó la Revolución Libertadora, la expulsión de Perón a partir de bombardeo de la Plaza de Mayo, o sea, un golpe militar, un golpe de Estado militar, a partir de 1955 él consigue cargos públicos en el gobierno, desde el 55 al 59. Y acá, bueno, pasa algo muy interesante, que en el año 1960 recibe un premio por el poemario que se llama Un hombre dice a su pequeño país, que no lo publicó nunca en vida. En 1960 lo estaba terminando de escribir, se publica póstumamente, es el primer libro que se publica póstumamente, que es este, por Francisco A. Colombo. Y en el jurado de este premio estaba nada menos que Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez. Borges, no hace falta presentación. Enrique. Es interesante este premio porque es un premio que le otorga el exponente máximo de la poesía en tanto universal, antirregionalista, de una literatura más anglófila, como es el caso de Borges, y Enrique Larreta, el exponente de la literatura modernista y gran deudora de lo español, La Gloria de Don Ramiro, su novela más importante, que de hecho se publicó el mismo año que El Juguete Rabioso. Y es un exponente, esa novela, de la prosa modernista, la maravillosa prosa modernista, llena de categorías y conceptos léxicos bien españoles. De hecho, la temática es española. En 1960, el diario Clarín de Buenos Aires le otorga el premio del 150 aniversario, el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, por voto unánime de estos tres jurados anteriormente nombrados. Bueno, en 1970, en 1966 cae el gobierno de... no es que cae, fue derrocado Ilia. Agüero fue siempre radical. En sus últimos años se acercó un poco más a o reconoció ciertos elementos del comunismo, sin ser comunista. Él en ningún momento se puede decir eso, pero sí le dedica un poema al Che Guevara, siente admiración por la gesta de Fidel Castro. Y bueno, en 1970, el mismo día que asume un presidente de facto, nacido en San Luis, Livingston, muere el mismo día por un ACV ocurrido en la calle. Al momento de morir tenía una orden de prisión por desacato
¿qué más podemos decir? Bueno, los poemarios que le siguieron, o publicados por su viuda, fueron Un hombre dice a su pequeño país, Canciones para la voz humana, todos son maravillosos, desde el primero hasta el último. Ya del primero al segundo poemario se nota una evolución gigante, y así, de poemario a poemario, es muchísimas lecturas se pueden hacer de cada poema de Agüero. Le sigue Canciones para la voz humana, publicado en el 73, en el 78 se publica Poemas inéditos, que incluye Cementerio de pájaros y otros poemas, Últimos poemas y los sonetos del ángel y el infierno. Bueno, como decíamos antes, en 1884 se publica Les Poètes Maudits, Los poetas malditos, de Paul Verlaine, en el que cataloga a poetas que considera de esta forma predecesores y actuales. Predecesores, empezando por Corbière y Baudelaire, y que son 20 años previos a Verlaine, y contemporáneos como Rimbaud y Mallarmé. Una de sus características, una de las primeras características que tienen estos poetas es que utilizan métricas clásicas, pero con temáticas novedosas. De hecho, en 1874, 10 años antes, Verlaine publica su poema más programático, que es el arte poética se llama, que empieza y termina con un famoso verso. El primer verso es De la musique avant toute chose, que son 8 versos, lo que vendría a ser un octosílabo, que Agüero ya habíamos dicho que lo adjetivaba como el verso. En realidad se piensa este verso como el más popular, más allá de que estamos hablando de pueblos diferentes, ¿no? De la musique avant toute chose, de la música ante todo, o la música ante todo, y el último verso es et tout le reste est littérature. Et tout le reste est littérature. Bueno. Otro de los puntos es el concepto de que poesía es ficción. No está de más citar a Wallace Stevens, ya de finales del siglo XX, o mitad del siglo XX, cuyo poemario se llama Sobre la ficción suprema. Poesía es ficción en el sentido de que lo importante no es la temática, o la temática es un medio para que la música pase, la música de las palabras pueda suceder. Por eso yo creo que se cultiva el feísmo en poesía. Los invito a leer el poema La Carroña de Baudelaire, que para ir saltando y ya que estoy recomendando a Baudelaire, tengo que recomendar a Leonidas de Lamborghini con Carroña, Última Forma. El feísmo de ese poema expresado en unos versos luminosos. Como tercer punto que une estos poetas, podríamos decir que predominio de la temática oscura, lo tenebroso, lo enmarañado, el caos, como esta crítica a la modernidad, hacia lo limpio de la modernidad, hacia lo limpio europeo, hacia lo limpio cultural. Recordemos que Freud nombraba como uno de los
2 o 3 elementos que caracterizan la cultura es la limpieza. Baudelaire va a hablar de cadáveres pudriéndose en la calle y él observando eso amorosamente, comparando un cadáver con su amada. A esto es lo que hablo cuando hablo del feísmo. Y esto unido a un cuarto punto que vendría a ser la provocación, ¿no? El concepto el pater le bourgeois. No sé si lo estoy diciendo bien, le bourgeois. No sé si lo estoy diciendo bien, pero es espantar al burgués, conmover al burgués. Y esta provocación en los poetas malditos, lo cual hace que entren de este concepto, porque maldito no significa que estén dedicados a la maldad, sino maldito significa condenado. Bajo ese concepto están unidos, condenados en tanto que sus provocaciones tienen una condena de la sociedad y de las autoridades. En el caso de Baudelaire, Las Flores del Mal fueron su poemario, Las Flores del Mal, ¿no? Que es del año, a ver si no sé si lo tengo anotado, pero que no sé si es del año 50, de 1850. Fue a juicio por ese poemario y se le tuvo que sacarle poemas. De hecho, lo programático ya está ahí en ese poema, ¿no? Estos poemas son poemas, son flores malditas, ¿no? Esa metáfora. Y como último, una irreverencia ante el progreso, ser antimoderno, históricamente hablando. Por eso son contraculturales y plantean otra vida, otra episteme desde los márgenes del poder. No sé si las vanguardias, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero a veces pienso que las vanguardias posteriores son notas al pie de página de esta vanguardia, que no ha sido llamado como vanguardia, de los poetas malditos. Si la poesía toda del siglo XX no sale más de estos autores que de los posteriores. Igual, bueno, son debates bastante intelectuales o históricos, no vienen al caso. Va a decir Antonio Esteban Agüero en su primer poemario, creo que es el tercer poema de su primer poemario, tenía 19 años: el hombre que vive entre montañas. Rodeado de montañas siempre yo he vivido, montañas al oeste y al este amanecido, de altas sierras duras, un enorme anillo. Mis ojos no conocen un horizonte limpio, los mares ni los prados serenos y extendidos. Solo saben de piedras y de churquis y abismos, de ábregos salvajes y torrentes bravíos. 19 años, primer poemario. Esto es, desde mi punto de vista, es anti-eglógico. Lo eglógico es alabanza y es un poema eglógico. Tengo entendido, para mí, habla de lo rural de forma idealista, no situada con nombres de lugares, sino un lugar idílico. Por eso el locus amenus, que a veces se dice que este poeta utiliza el tópico del locus amenus, es un lugar utópico. Entonces Agüero dice: mis ojos no conocen un horizonte limpio, los mares ni los prados, serenos y extendidos. Solo saben de piedras y de churquis y abismos, de ábregos salvajes y torrentes bravíos. Jamás mis pobres ojos el deleite han sentido de mirar a la distancia sin ser interrumpidos, aquí una loma verde, allá una aguda cima,
o un mogote recio, o un profundo abismo. Rodeado de montañas siempre yo he vivido, y este vivir me ha dado un dulce sedativo, el consuelo grato, tan grato como antiguo, de estudiarme el alma, de vivir en mí mismo. Ahora soy huraño como cerros y abismos, y en mis modos toscos, cual pétreo senderillo. Ahora cuando quiero mirar largo y tendido, espero el fin del día, el cielo anochecido, y suelto mis miradas, dos jóvenes potrillos, por los abiertos campos del celestial abismo. De altas sierras hoscas tengo un enorme anillo. Bien puede el hombre huraño, que entre ellas ha nacido, contar su dura vida en blando romancillo. El romance se caracteriza también por el octosílabo, por el uso del octosílabo. Y quiero hacer notar la tematización de lo que yo acabo de exponer como una de las características de los poetas malditos, de hablar de una vida dura en blandos romancillos. Y también hacer notar lo que se llama el quiasmo ahí, de hablar de dura vida en blando romancillo. Pero más allá de ese tecnicismo, esta idea, ¿no?, de ya una poética maldita programatizada desde el primer poemario. Todos sus poemas posteriores nacen de esta conceptualización, de este programa de hablar en hermosos versos una vida dura. Si queremos pensar este poema de forma filosófica, podríamos decir que el poeta está domiciliándose en un estar y no en un ser, y que está pensando desde categorías propias, fundando su afirmación en la intemperie, en una enumeración de negatividades. Él está hablando de que está fundando su ser en cerros y abismos. La vida latinoamericana es femenina y vegetal, el estar, dice Rodolfo Kusch. La europea es cultural, cultivado por el hombre, la ciudad, el ser. En la ciudad uno está a salvo de la ira de Dios, del peligro. En el campo la intemperie manda. Y uno está a la deriva ante la ira de Dios. Dice, hay un verso de Agüero que dice: sin tierra, ni mapas, ni ciudades. En poemas lugareños, en su primer poema termina diciendo: amo más que el muro de elegancia urbana, la firmeza humilde de la tapia aldeana, y más que la vida, veloz, ciudadana, mi vivir oscuro en la tierra puntana. Algo más antieglógico que esto no hay. Su vivir es oscuro. Es interesante comparar. Este es el primer poemario de Antonio Esteban Agüero y el primer poema. El primer poema termina así. Habría que hacer otro video relacionándolo con Borges. Borges va a decir en su primer poemario: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. Y Agüero está diciendo, está haciendo el tópico, usando el tópico de alabanza de la aldea, menosprecio de la corte, o menosprecio de la ciudad, podríamos decirle en este caso. Esta contraposición con Borges, ¿no? Borges dice: las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma, dice en su primer poemario. Después los corrige y pone ya son mi entraña. Si nos ponemos más profundos, podríamos notar una preferencia del caos en el caso de Agüero y una preferencia del orden en el caso de
Borges, ¿no? Borges eligiendo calles, o sea, una segmentación moderna, ante lo enmarañado y esta vida que en las montañas de las que habla Agüero. Por eso decía que funda su afirmación en la intemperie. El malditismo tiene unos antecedentes en Francia, en François Villon. En España también se puede hablar de malditismo, ya que Agüero, los primeros libros que leyó y con los cuales empezó a desear escribir fueron romanceros, antiguos romanceros, libros de romances. Y el malditismo tiene una tradición en el romancero, en los romances de Cordel. Hay una clasificación hecha por Menéndez Pidal que separa los romanceros en históricos, en novelescos y en tradicionales, vulgares o de ciegos. En estos últimos se narran hechos sensacionalistas, crímenes horrendos, hazañas de guapos o milagros, portentos, etc. Hazañas de guapos, podríamos pensar en Martín Fierro, de bandidos, también se dice en alguna parte. Y hechos sensacionalistas, crímenes horrendos. Voy a leerles lo que yo leí cuando me tropecé con Romancero de Niños, primer poema. Se llama Romance del Despeñado. Doradas velas de cera al niño lo están velando, por el cielo de la noche van corderos enrulados, corderos de lana leve, nubecillas de verano. El niño murió en el cerro, de peña en peña rodando, salía con las calandrias, tornaba con el ocaso, cuando el negro grillo tañe su esquila de vidrio claro. Los romances de ciego o coplas de ciego se llaman un tipo de romances de raíces populares inscrito en el género de la llamada literatura de cordel. Similares en su métrica y estructura a los romances tradicionales, solían caracterizarse por su selección de temas truculentos o sucesos insólitos. Se imprimían en vastas ediciones de pliegues envueltos en vastas ediciones de pliegos sueltos muy populares. Su difusión y sello iconográfico ha quedado ligado al mendigo ciego que iba errante de pueblo en pueblo, relatando, cantando o vendiendo los pliegos de cordel, acompañados en ocasiones de instrumentos como la zampoña, el violín, la vihuela o pequeños acordeones. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Había de historia sagrada, de cuentos orientales y de hazañas de bandidos. Esta preferencia por el legado poético español de Agüero va en contramano con la intención desde las academias y otras agencias culturales de erradicar el legado hispánico, deudora de la leyenda negra. Sería muy largo de explicar esta oración. La historia del magnetismo empieza con Villon, ya propiamente dicho en el suelo francés. La balada, un ejemplo tenemos en la balada de los ahorcados, que es una elocuente y feroz súplica a todos los condenados a la horca. Se lo considera el primer poeta maldito. La lluvia, dice Villon, nos ha limpiado y lavado, y el sol desecado y ennegrecido. Urracas, cuervos, nos han cavado los ojos y arrancado la barba y nuestras cejas. Nunca jamás, ni un instante, pudimos sentarnos. Están ahorcados, están colgados. Luego aquí, luego allá, como varía el viento a su placer sin cesar nos acarrea, siendo más picoteados por los pájaros que dedales de coser. Es del año 1400. Una cosa, no sé si dije, el malditismo nace a la sombra de Edgar Allan Poe y de las traducciones que hace Baudelaire y Mallarmé de las obras de Allan Poe.
Baudelaire traduce los cuentos y Mallarmé traduce luego la poesía. Vamos a linkear ahora dos poetas, que es el caso de Rimbaud. Dice Rimbaud en una de sus cartas a los videntes, repite muchas veces la frase Je es un autre, yo es un otro. Va a decir Antonio Esteban Agüero en el primer poema de los sonetos del Ángel y el Infierno, que utiliza como prólogo este soneto. Yo no soy yo, sino aquel que llega a posarse en mi hombro y a decirme, junto al oído, las extrañas voces que se susurran a través del cosmos, voces de Dios y del demonio, voces donde el ángel combate en el infierno por vencer al azufre incandescente y al plutonio y al cobalto juntos. Yo no soy yo, sino aquel que dicta a mi ardiente corazón moderno todas las letras de un idioma antiguo, perdido hace mucho y sepultado bajo arena total y cruel ceniza, pero parlado por mi boca sabia. Yo veo un linkeo acá muy grande a Poe en el verso a posarse en mi hombro y a decirme. Acá también está el tema de Je es un autre. Yo soy un otro, yo soy hablado por el otro, por estructuras previas. Por eso dice, a mi ardiente corazón moderno, todas las letras, yo no soy yo, sino aquel que dicta todas las letras de un idioma antiguo, perdido, pero parlado por mi boca sabia. Hay otros poemas citados en el libro de Paul Verlaine, de Rimbaud, muy interesantes y que linkean muy bien con este romancero de niños. Dice Arthur Rimbaud, las despiojadoras, cuando la frente infante con sus rojas tormentas convoca el blanco enjambre de los sueños difusos, llegan junto a su cama dos hermanas risueñas, con sus gráciles dedos de uñas argentinas. Sientan al niño frente al ventanal abierto donde el aire azul baña torbellinos de flores. Y por su denso pelo preñado de rocío sus dedos se pasean seductoras, terribles. Él escucha el cantar de sus hálitos tímidos, que expanden amplias mieles vegetales y rosas, y que irrumpe a veces un silbido, saliva, que los labios absorben o ganas de besar. Escucha sus pestañas latir en el silencio perfumado, y sus dedos eléctricos y suaves provocan los chasquidos entre indolencias grises de los piojillos muertos por sus uñas de reina. Y un vino de pereza sube en él, un suspiro de armónica, capaz de llegar al delirio, y el niño siente, al ritmo lento de las caricias, cómo brotan y mueren sus ansias de llorar. Otro poema de Rimbaud. Los aterrorizados, negros en la nieve y la bruma ante la claraboya que se ilumina con sus culos en ronda, arrodillados 5 pequeños, miseria, observan al panadero hacer el pesado pan blanco. Ven el fuerte brazo blanco que da vueltas la masa gris y la coloca en un hueco brillante. Escuchan hornearse el buen pan. El panadero de la sonrisa gorda refunfuña una vieja melodía. Apretados, ninguno se mueve, en el silencio de la claraboya roja, cálida como un pecho. El poema sigue, ¿no? Para terminar, leo un fragmento de Corbière, de su poemario, único poemario publicado en 1873, Los Amores Amarillos. Está escrito en alejandrinos, como decíamos que escribía Agüero. Il roulait l'infini dans les espaces vieux, qu'il roulait vers nous, sans clou et sans pain, sans combattre, sans ciel, laissez les dents rouler de rien partout. Pésimo francés, ¿no? Que rueden eternamente por los espacios vírgenes, que rueden verdes y desnudos. Porque el poema se llama, habla sobre unos
unos navegantes que mueren ahogados. Que rueden eternamente por los espacios vírgenes, que rueden verdes y desnudos, sin clavos ni abetos, sin tapas ni velas. Dejadlos rodar, terrícolas, oportunistas. Por último, el malditismo. A este malditismo le podemos agregar lo que significa ser un maldito en Argentina, que es elegir lo popular como estancia existencial. En 1952, este joven poeta, militante del radicalismo, fue encarcelado por su poema Capitán de Pájaros, publicado creo que en el diario Clarín. Estuvo 2 meses en la cárcel y 6 meses con prisión domiciliaria. Y todo el grupo fue acusado de ser parte de una revolución, de conspirar, de una conspiración. Secuestraron dinamita en una casa. Y fue preso junto a sus amigos y hasta el sacerdote del pueblo. La Federal interpretó sus asados y juntadas como conspirativas. El poema por el cual fue preso en el año 1952. Capitán de Pájaros. Yo, Antonio Esteban Agüero, capitán de pájaros, general de livianas mariposas, estoy en Buenos Aires, la capital del Plata, para ser presidente y organizar la patria. Detrás he dejado los pueblos que me siguen, ejército de alondras, la división blindada de los cóndores, las águilas que saben del sabor de la piedra, calandrias, chalchaleros, chiriguas mañaneras, los secretos lechuzos que me pasan la información del día y de la noche. Voy a repetir este verso. Los secretos lechuzos que me pasan la información del día y de la noche. Tengo 1.000.000 de caballos. ¿Escucháis su relincho? Que rodean la urbe por sus 4 costados. Sus jinetes son muertos de Facundo, son muertos de Ramírez, montoneros del Chacho, sableadores de Pringles, domadores, remeseros, rastreadores, guitarreros, espectrales jinetes que cabalgan 1.000.000 de caballos. Les ruego que se rindan, que depongan las armas, que guarden los tanques y encierren los cañones, porque mañana a mediodía quiero entrar en Plaza de Mayo, sobre viejos balcones del Cabildo, para ser presidente y prestar juramento, por los ríos de sangre derramada, por los indios y los blancos muertos, por el sol y la luna, por la tierra y el cielo, por el Padre Aconcagua y por el mar oceánico, y por todas las hierbas y los bosques, y por todas las flores y los pájaros, y por el hambre de los niños pobres y la tristeza de los niños ricos, y el dolor de las jóvenes paridas y la agonía de los viejos. Juro, yo juro, hacer de este país la patria. Ordeno que se rindan, porque mañana a mediodía entraré en Buenos Aires. Tengo 1.000.000 de caballos. Escucháis su relincho. Nadie podrá atajarme. También el tema maldito es la condena física, no solo la condena física de estar preso, sino el olvido. El olvido también es una condena. Agüero no aparece en ninguna historia de la literatura argentina. No lo nombra Chitric, no lo nombra Martín Prieto, que son grandes historiadores. Recomiendo enérgicamente este libro. Pero Agüero no es parte del canon, creo que injustamente. Como decía antes, sus amigos inmediatamente a su muerte han
hecho su autocrítica de que no lo habían ayudado a divulgar su obra lo suficiente. Creo que esto continúa. Y los invito a visitar la casa del poeta, en Merlo, su casa, en Merlo, que es un centro cultural bellísimo. Pero bueno, su obra no ha sido digitalizada. Hay un disco de él leyendo sus poemas, que nadie lo ha subido a YouTube tampoco. Hay un libro llamado Literatura de las Regiones del 2004, hecho en Mendoza, no lo nombra. La historia de la literatura en 6 tomos del Centro Editor de América Latina, en donde está Gitrix Arlo, tampoco lo nombran. El Diccionario de los Autores Argentinos, de Adolfo Prieto, bueno, en el Diccionario Razonado de Literatura y Crítica Argentina, del 2010. Obviamente, por su carácter antivanguardista, tampoco es nombrado en el Diario de Poesía de la década del 50, ni... no, el Diario de Poesía no es de la década del 50, perdón, es posterior. Ni en Poesía de Buenos Aires, en la revista Poesía de Buenos Aires, del que se publicó en el 50 y 60, tampoco es nombrado en el Diario de Poesía, tampoco en el Lagrimal Trifulca, que ya es posterior, y tampoco en el Diccionario de Autores Argentinos que publicó César Aira. Creo que este olvido también es parte del malditismo, ¿no? Para terminar, maldito es un adjetivo que significa bajo la influencia de una maldición, condena, mala suerte, molesto, odioso, como un objeto que no funciona correctamente. La frase poet maudit había sido acuñada por Alfred de Vigny en su novela Stelo de 1932, en la que llamó a la tribu de poetas la raza que siempre será maldecida o maldita o condenada por los poderosos de la tierra. La poetisa Beba Di Genaro, durante las primeras jornadas cuyanas de literatura, señaló: las postrimerías del poeta nos lastiman el alma. Murió pobre, aislado, sufriendo la imposibilidad de editar sus libros, sin las condiciones necesarias para crear en paz, cumpliendo una condena en suspenso por desacato al tirano de turno. Estamos hablando del año 1970. Revolución en Argentina, creo que se llamó el golpe militar, que estaba en curso. Estaba mal, muy mal, con una santa furia. Nosotros no lo amamos lo suficiente o no lo supimos cuidar como debía ser. Y bueno, quiero terminar con una frase de Rodolfo Kuss. Y es que en el altiplano volvemos a la pobreza, o mejor, perdemos esa sensación de fácil riqueza que nos brinda la ciudad: bibliotecas, inteligencia, espiritualidad, instituciones, créditos. De nada valen ahí. Volvemos a cero, y dentro de él asoma nuestra pura vida. Y ahí comprendemos que vivir no consiste solo en tener cosas, sino en este paso irremediable de lo blanco hacia lo negro, de preferir ir en pleno día a la noche, estar alegre y pasar a estar triste, de ser culto y viajar a la barbarie, de ser bárbaro y viajar hacia la cultura, de ser bueno y querer ser malo, y de la maldad pasar a la bondad. Vivir, en suma, es poner el pie en la huella del diablo. Creo haber demostrado el malditismo de la poesía de Antonio Esteban Agüero. Muchas gracias. El próximo video va a ser sobre Agüero como poeta nietzscheano y poshumano. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.